Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la mima. Es una alegría contar en Radio Sefarad con Emilio Ramos. Hola, Emilio. Hola, Raquel. Emilio es Emilio Ramos Sabas. Exacto. Es abogado, máster por la Universidad de Londres en el tema de refugiados. Así es. Miembro de la comunidad judía Betel y la persona que ofreció una conferencia en Centro Sefarad Israel que queremos de alguna manera traer hoy aquí a Radio Sefarad porque el tema nos parece apasionante y muy poco tratado, Emilio, el tema del refugio dominicano. Sí, es desconocido absolutamente. Bueno, hay una monografía publicada y hay varios artículos sobre el asunto, por supuesto, pero para el público general lo cierto es que es bastante ignorado, ¿no? ¿Cómo empezamos hablando de antecedentes antes de centrarnos en el propio refugio en sí? Sí, yo diría que evidentemente el detonante de todo esto es la conferencia de Evian y hay que ponerlo en contexto naturalmente pues en una situación previa, que es la crisis humanitaria que desembocó con, o que tuvo que ver con el ascenso de Hitler al poder y sobre todo pues las políticas raciales, ¿no? Y bueno, las leyes de Nuremberg en el año 35 y bueno, pues posteriormente pues toda aquella situación tan complicada que vivieron las comunidades judías de Alemania y Austria, ¿no? Pero el desencadenante último, sin duda, de todo esto fue la anexión de Austria a Alemania después del plebiscito que se hizo, si no recuerdo mal, en marzo del 38 y fue de una forma, pues en fin, los países digamos, del entorno tomaron medidas ante lo que va a ser una gran crisis humanitaria. Pero unas medidas bastante laxas, ¿no? Absolutamente, más bien de carácter formal. Hicieron convocaron lo que es la conferencia de Evian a mediados de julio del año 38 y de alguna manera iniciativa de Estados Unidos, que mandó un enviado especial de medio perfil que de alguna manera quería evitar asumir un problema en su propio país de una cantidad de gente refugiados que parecía que se iban a asomarse, ¿no? Y con ello cumplir la normativa, la legislación interna de Estados Unidos, en particular la ley del año 24, que limitaba a ciertas cuotas el acceso de refugiados y de inmigrantes a su país, ¿no? Claro, los famosos cupos, ¿no? Porque Exacto, sí que estaba la idea de muchos judíos. Hay una frase que decía algo así como los pesimistas se fueron y los optimistas se quedaron y fueron los que finalmente no sobrevivieron a la Shoah. Y estos pesimistas que querían salir de Alemania y de Austria no tenían a dónde, Emilio. Exacto. De hecho, Weizmann, justamente en una frase que refleja esos pesimistas y optimistas, o menos pesimistas, que decía efectivamente algo parecido, ¿no? Es decir, los países se dividen en dos: aquellos que no quieren judíos y aquellos que no reciben a judíos, que quieren salir efectivamente huyendo de una situación efectivamente de persecución. Aparte de ahí, como digo, la conferencia de Evian resulta un absoluto fracaso, excepto del hecho fundamental de que es la República Dominicana la que potencialmente va a aceptar a 100.000 refugiados judíos, ¿no? Un hecho realmente extraño cuando realmente tampoco tenía una referencia histórica, ¿no? En ninguna comunidad judía, a pesar de puntuales aceptaciones por parte de algunos judíos de Curazao, las Antillas holandesas, pero bueno, algo un poco extraño, ¿no? En general, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los motivos para que la República Dominicana decida aceptar a este la verdad, contingente judío? Si nos metemos, digamos, unos jardines un poco complicados, ¿no? Pero bueno. Fueron como un poco los reyes medievales que atraían a la población judía porque pensaban que iban a enriquecer su arte, su comercio. Bueno, entre paréntesis, eso lo dirían los sultanes turcos, o lo dirían incluso los papas, ¿no? Que curiosamente, como muchos saben, los propios papas aceptaron a los perseguidos por la Inquisición, ¿no? Pero bueno, dicho eso, había justamente un componente racial, ¿no? Es decir, que Trujillo quería, digamos, establecer una población más, digamos, blanca, ¿no? Y bueno, pues una forma de hacerlo era evidentemente aceptando judíos. También evidentemente buscaba el beneplácito de Estados Unidos, es decir, y buscaba pues un apoyo incondicional de los Estados Unidos, que Estados Unidos a su vez quería evitar un problema migratorio, como hemos dicho antes, de primer orden, ¿no? Y la forma de hacerlo era desplazar el problema al tercer país, lo cual nos recuerda a crisis migratorias y de refugiados hoy en día, ¿verdad? Muy actuales, sí. Exacto, ¿no? Entonces,
digamos que la solución perfecta era una isla que no estaba, bueno, no demasiado lejos de Estados Unidos y que podía estar No era Madagascar. No era Madagascar, exacto. No. Que también, que efectivamente, como tú señalas, me imagino que, en fin, como criterio era que, sabes que fue uno de los primeros ideas que se tuvo desde Polonia para dar como destino a los judíos. En fin, pero bueno, dicho eso, Roosevelt acepta la idea de apoyar económicamente este proyecto, y es James Rosenberg el que de alguna manera pues implementa y se hace un acercamiento práctico al gobierno dominicano para ver cómo se puede desarrollar efectivamente la planificación práctica. ¿Quién era? Bueno, Rosenberg era un judío, era un judío muy asimilado, americano, y que era parte del American Jewish Joint Distribution Committee, que era un comité efectivamente de ayuda a los judíos desde Norteamérica, y ya había tenido una experiencia previa similar de ayuda a los judíos que estaban en la Unión Soviética, y había llegado a un acuerdo en los años 20 con la Unión Soviética para, digamos, también desplazar a los judíos a Crimea y facilitarles, pues me parece que eran hasta 3 millones de acres para poder desarrollar labores agrícolas y demás, ¿no? Ese proyecto al final fracasó, pero bueno, le sirvió de experiencia suficiente para después, digamos, formar lo que se denominó la DORSA, ¿no? Dominican Republic Settlement Association, ¿no? Que fue, digamos, el garante de toda la implementación de ese proyecto, ¿no? Estos judíos que no pueden ir a casi ningún país, que no pueden ingresar en la Palestina británica, ¿cómo llegan a la República Dominicana y dónde se establecen? ¿Dónde les dejan establecerse? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es? Exacto, creo que es destacar, en fin, lo que tú mencionas, ¿no? El hecho impeditivo, ¿no? De que no puedan acceder a Palestina bajo mandato británico, en fin, incluso, bueno, pues reubicándolos en otras zonas de influencia del Imperio Británico, ¿no? En aquellos barcos que llegaban a llegar a las costas de Palestina, e incluso los que llegaban o lograban llegar, pues ubicándolos en campos, en fin, realmente, bueno, un poco horribles, ¿no? Tuve la posibilidad de visitar uno de ellos en Israel, y la verdad es que en fin, que todavía conserva pues un poco esa sensación un poco horrible. Y por otro lado, pues también una serie de medidas legislativas posteriores a Evian, en el año siguiente, en Estados Unidos, que de alguna manera, con iniciativa de un senador y un congresista, Rogers and Wagner, si no recuerdo mal, y creo que pretendía de alguna manera también facilitar que al menos 20.000 niños judíos alemanes viniesen menores de 14 años por un par de años, ¿no? Y no lo consiguieron, ¿no? Entonces ese es un poco el contexto. A partir de ahí, lo que sucede es una serie de puesta en práctica de la experiencia de Sosúa, que es la ubicación final en la República Dominicana, y bueno, el papel fundamental de Rosenberg, del gobierno y los, digamos, intercambios de favores mutuos que se hacen gobierno americano y gobierno dominicano. ¿Y qué hacen los judíos en República Dominicana? ¿A qué se dedican? ¿Lo utilizan como un trampolín para viajar, para poder instalarse en otros países? ¿Se quedan? Sí, bueno, ellos, bueno, lógicamente después de varias negociaciones, sí, en fin, gubernamentales, ellos tienen que asumir la responsabilidad de que no van a reubicarse en los Estados Unidos, bajo ningún concepto. De hecho, pasan por la isla de Ellis, como cualquier emigrante hacia los Estados Unidos, y bueno, pues no nos dejan ni salir para visualizar un poco las costas de Estados Unidos, ¿no? Entonces los mantienen incluso las bodegas, en fin, una cosa un poco trágica, ¿no? Y bajo esa declaración lo remiten efectivamente directamente a Sosúa, en unos barracones que habían sido propiedad de la American United Fruit Company, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma hacen labores ganaderas, agrícolas, y bueno, y son conocidos todavía hoy por los productos lácteos que esa comunidad desarrolla, ¿no? De aquellos 100.000 que estaban inicialmente y potencialmente previstos que iban a llegar a República Dominicana, fatalmente solo llegaron 750, incluso algo menos, 720, creo que es la cifra definitiva, porque, bueno, pues digamos que las autoridades alemanas, pues ya lo que en un principio dejaban salir, después se convirtió en lo que todos sabemos, en el resultado final,
en fin, a que llegó las políticas nazis, ¿no? Emilio, nos quedamos ya sin tiempo. ¿Nos quieres contar algo más, algo que consideres importante para poner en relieve este salvamento, ¿no? Bueno, haría un par de reflexiones de urgencia muy rápidas, ¿no? Que, sí. bueno, que probablemente, primero, la idea de libertad que, en fin, muchos disfrutamos y en su concepción, digamos, más filosófica, ¿no? Concepción negativa de ausencia de coacciones externas, que evidentemente que es el fundamento para hacer la libertad, pero otra acepción positiva, que es la capacidad de control de nuestra propia vida y tomar decisiones correctas conforme, bueno, pues a criterios más o menos éticos, que para el judío pues los mitzvot, en fin, todos sabemos, ¿no? Pero a partir de ahí, muchos países que se consideraban libres hicieron auténticas atrocidades por negar absolutamente el acceso, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, negar el acceso a refugio, a asilo y a protección de aquellos que estaban desesperadamente necesitados de ello, ¿no? Y en segundo lugar diría que el pueblo dominicano en eso representó un factor fundamental de aceptación, de bienvenida, independientemente del régimen. Hablo del pueblo mismo y que, bueno, que nos lleva a la conclusión final de aquello de que monoteísmo no es monismo, sino es pluralismo. Muchísimas gracias por habernos traído un extracto muy, muy breve de tu conferencia y por habernos hablado de este refugio dominicano. Gracias a ti, Raquel.